atención médico-infantil. Recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. También pueden hacernos llegar sus comentarios a través de mis redes sociales. En todas soy @irlemolina, irlemolina con H. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Salud. Numeral Soluciones Salud. Acompáñenos con sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias a través de las redes sociales, en Twitter y en Instagram, con esta etiqueta numeral Soluciones Salud. Y más adelante estaremos revisándolas y haciéndoles sus preguntas a nuestros invitados. Vamos a hacer una pausa, la primera pausa del programa, ya regresamos con la entrevista. Usted está viendo Soluciones. Da el primer paso. Descubre. Sorpréndete. Enamórate. Atrévete. Deja que tus huellas cuenten la historia. Amazona Life, un estilo de vida. En Alpeglass, ahora también instalamos. Le ofrecemos servicio e instalación profesional de sistemas para vidrios templados y laminados, ventanas panorámicas, puertas de baño, barandas de vidrio, fachadas comerciales, tiendas y oficinas. Alpeglass, todo para la instalación profesional de cristalería en un solo lugar. Día a día disfrutamos el fruto del trabajo que con tanto orgullo realizamos. En Agropecuaria Aguadía invertimos en innovación y en herramientas que nos convierten en aliados de los productores venezolanos, brindándoles maquinarias con tecnología de punta, repuestos, asesoramiento y atención personalizada. Aguadía, de la siembra artesanal a la evolución tecnológica. ¡Ay, qué fino! Hoy comienzan las clases. Un ganchito. No, mejor dos. Ojalá no nos toque una profe intensa. Los zapatos. Súper importante. ¿Cuáles serán? Esos. Estos son los máximos. Kickers, una marca, una vida. Básquet, fútbol, kicking ball, gimnasia. Practica lo que quieras en la escuela. Con la línea deportiva Kickers. Una marca, una vida. ¿Qué grama? Usa tu tiempo para disfrutarla y no para cuidar de ella. Te invita a ver intento o la implantación del sistema paralelo que fueron los CDI, Centros de Diagnóstico Integrales, empezó a desmembrarse el sistema de salud. Lo que ya venía mal se puso peor. Entonces, tú ves que lo dicen, que hay no sé cuántos miles de centros CDI a nivel de Venezuela, pero no están funcionando. ¿Y qué pasaba? Ahí se supone que los pacientes iban a obtener una atención primaria y si no se solucionaba, iban a ser referidos a los hospitales, lo que teníamos antes con los ambulatorios. Ni se atendió a los ambulatorios, ni se atendieron los CDI y los pacientes siguen llegando a los hospitales. Entonces, en los hospitales no hay presupuesto, infraestructura dañada, no hay equipo, déficit de insumos de todo tipo, déficit de medicamentos. Entonces, por eso es que vemos esos anuncios o esas noticias todos los días de las muertes increciendo de los niños venezolanos, no solamente por enfermedades crónicas, como tú bien dijiste, sino también por enfermedades agudas, pacientes con neumonía, pacientes que dejan de ir a clase porque están enfermos y no los antibióticos, madres que dejan de ir a trabajo porque tienen que cuidar a sus niños. Entonces es una cadena de cosas que el resultado es la mortalidad que tenemos, que aumentó de acuerdo a las cifras del Ministerio Popular de la Salud, subió un 30% de 2015 a 2016, o sea que se mueren en Venezuela 34 niños diarios, de acuerdo al anuario estadístico del año pasado. No sabemos cómo van las cifras actualmente. ¿Cifras oficiales? Cifras oficiales, señor, que están en la página, estuvieron en la página antes de irse la última ministra que tuvimos, Caporales. Cuando hablamos, señor Trapani, de la atención médico-infantil como un derecho humano, ¿qué significa esto?
Bueno, la Constitución, la LOGNA, desarrolló un marco jurídico profundamente garantista de los derechos de los niños. Y uno de los derechos que tuvo mayor desarrollo es el derecho a la salud. Y establece un conjunto de condiciones que tienen que disfrutar los niños para alcanzar su máximo estado de salud. Eso implica programas, servicios, personal, insumos, no solo para el tratamiento, sino para la rehabilitación y la promoción en salud. Desde SECODAD nosotros hemos venido alertando sobre la crisis humanitaria compleja que vive en el país. Hemos intentado distintos recursos judiciales, administrativos, para poder priorizar los niños en la crisis y lamentablemente, bueno, el Poder Judicial no ha dado la espalda a los problemas de los niños. ¿Y qué encontramos? Bueno, todos los días, bueno, problemas, dificultades en el acceso a medicamentos. Yo quiero llamar la atención la situación de los niños con insuficiencia renal, sobre todo los que están en el Hospital Roterme de los Ríos, donde no solo sufren la dolencia de una enfermedad, sino además sufren la indolencia de un sistema de salud que te acelera la muerte. Ahora bien, mucho se habla en el país de falta de medicamentos y el incremento de enfermedades, muertes por enfermedades agudas o por enfermedades crónicas. Pero además, sumado a esto, enfermedades que habían sido erradicadas en el país y que en los últimos años o en los últimos meses hemos visto más casos. Casos como, por ejemplo, difteria. ¿Qué pasa, doctor? Tuvimos 25 años en difteria. De hecho, Venezuela hace 25 años recibió certificado de la Organización Mundial de la Salud, donde se erradicó definitivamente, así como llegó en su momento a ser la polio, la difteria. ¿Qué pasó? Al tener los problemas de importación y el flujo de divisas que esas empresas transnacionales que tenían sede en Venezuela para traer las vacunas, porque de paso hay que decir que en Venezuela no se producen ese tipo de vacunas. En Venezuela hay una planta que está en el campus universitario de la UCB que lo que hace es reenvasar y reetiquetar vacunas, pero aquí no se producen. Por lo tanto, tenemos que traer vacunas importadas. Al no haber el flujo de dinero y la gran deuda que tiene el Estado venezolano con esas empresas dejaron de importar y terminaron yéndose. Entonces tenemos aproximadamente 5 años sin las vacunas que se ponen a nivel mundial. Es más, se compran a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Y al tú no vacunar una población susceptible, la estás exponiendo al riesgo, como pasó con difteria. Difteria, después de no tener ningún caso, ya llevamos aproximadamente, sin una cuenta oficial, como 40 pacientes inclusive fallecidos por difteria. Los otros se han salvado. Entonces, ¿qué pasa con la tuberculosis? Que es una enfermedad endémica en este tipo de países, la teníamos controlada. Hoy día se disparó la cifra de pacientes con tuberculosis, niños. En el hospital de niños estamos viendo que antes se veían 5 a 6 por mes, estamos viendo hasta 20 niños con casos nuevos detectados de tuberculosis. Desnutrición. Las cifras son impresionantes, ustedes han visto las imágenes. En Venezuela, la gente seria que trabaja con este problema, como la gente de Cania, la gente de Fundación Bengoa, en 4 estados que hicieron un estudio piloto, Aragua, Carabobo, Zulia y Sucre, detectaron que más o menos el orden de la desnutrición en los niños más o menos ronda el 12%. Para la Organización Mundial de la Salud, cuando un país tiene 10% es grave. Y nosotros en algunos estados tenemos 12 y 14% de desnutrición. Y justamente hoy llama la atención que algunos titulares de medios de comunicación durante el fin de semana y también hoy sigue apareciendo la noticia de justamente declaraciones de personas que también forman parte de la Sociedad de Puericultura y Pediatría, señalaban que por lo menos o al menos 4 niños morían en el país casi que semanal. Estos son cifras del Hospital El Llanito, si mal no recuerdo de lo que pude leer en algunos medios de comunicación, algunos medios impresos, pues morían justamente por desnutrición. Hay un caso que llama la atención y es un niño de 2 años. ¿Qué pasa con el tema de la desnutrición? ¿Cuál es el manejo, el análisis que ha hecho, la investigación que ha hecho SECODAP en este sentido, en este tema en particular? Bueno, SECODAP conjuntamente con CISOR en el año 2015 hizo una investigación para poder identificar los niveles de alimentación en niños. Estamos hablando de 1.099 hogares, ¿no? Cerca del 92% de las familias en que se lograron entrevistar afirmaron que ha desmejorado la calidad de alimentos que consumen, ¿no? Hay alimentos añorados por los niños. Estamos hablando de cereales, estamos hablando de frutas, vegetales, bebidas lácteas, bebidas achocolatadas. También hemos visto, bueno, cómo en la familia se sacrifica al menos una comida, ¿no? Y generalmente se sacrifica el desayuno, cómo los padres muchas veces dejan de comer para que puedan comer los niños, ¿no? Y en lo que respecta al sistema de alimentación escolar, bueno, los niños que fueron entrevistados, bueno, afirmaron, bueno, que ha desmejorado la calidad y cantidad de comida que reciben, ¿no? Cuando un grupo también afirmaba que nunca han recibido el beneficio.
Cáritas, que es una organización emblemática, no ha reportado tasas e índices de desnutrición. No identificamos programas y servicios de apoyo a la familia, ¿no? La ley es muy clara, la LOGNA, establecer programas de asistencia, es decir, aquellas familias más vulnerables en situaciones de pobreza o pobreza extrema tienen derecho a programas de asistencia. Y la asistencia no se limita a un CLAP. El CLAP, yo lo sostengo, es una iniciativa que es inconstitucional, porque el Estado no puede decidir qué comer, cuándo comer y dónde comer. Además que las cajas CLAP no aplican criterios nutricionales, no se priorizan los niños, no hay atenciones especiales para entidades de atención, hospitales, centros de privación de libertad. Entonces, bueno, es una iniciativa que está haciendo sufrir a los más vulnerables. ¿Cómo debe ser la alimentación de un niño? La alimentación tanto del niño como del adulto tiene que ser variada, ¿sí? Que tenga los 3 grupos principales, proteínas, grasas y carbohidratos. Tiene que ser oportuna. El niño debe comer sus 3 comidas y 2 meriendas, y el adulto también. Y aquellos pacientes con alguna condición como diabetes tienen que ser mucho más estrictos. Tiene que ser además en calidad y cantidad suficiente. Lo que decía el doctor Carlos, la familia venezolana está omitiendo, en el mejor de los casos están comiendo 2 veces. Y los padres dejan de comer proteína para darle ese pedazo de pollo o carne a los hijos, porque son la prioridad. Pero por eso es que vemos que la población venezolana, de acuerdo a los últimos estudios, hemos perdido entre 7 a 9 kilos en un año, en el último año, porque la gente cambió o nos hicieron cambiar los hábitos alimentarios. Si usted comía pan todos los días, ya no come pan porque no hay que hacer cola, todo eso. Arepa tampoco está a la disposición. Entonces la gente ha ido sustituyendo, aunque sea de manera no científica, las comidas. Entonces estamos comiendo mucho tubérculo, proteínas vegetales, pero la proteína animal en el niño es imprescindible porque el niño crece por aposición de material, o sea, como unos cubos. Si usted no le da suficiente que el cuerpo genere, ese niño no va a crecer. Entonces estamos hipotecando el futuro de nuestra infancia. Son niños que van a tener una talla más baja, van a tener poco capacidad cognitiva y de paso poco iniciativa. Entonces son los niños que no sabemos si son los nuevos niños de la patria, que son los que van a estar dependiendo de rodillas, de una bolsa CLAP, de una escuela donde los puedan inscribir y entonces nos van a ser unos seres improductivos a futuro. Ahora bien, doctor, llama la atención que las cifras lamentables en cuanto a la pérdida o el fallecimiento de niños por desnutrición, la mayoría son de entre 2 y 4 años. ¿Por qué es esta edad? Porque ese niño es el que depende estrictamente de la mamá. Un niño de 4 o 6 años que ya empieza ya que el vecino come, el niño entre 2 y 4 años está con la mamá. Y si la mamá no tiene la capacidad de darle la comida a tiempo, adecuada y surtida, el niño se desnutre. Los primeros 6 meses, por eso hay que hacer hincapié en que la lactancia materna es imprescindible, pero después de los 6 meses el niño hay que empezar a introducir otros alimentos, que es lo que se llamaba antes ablactación, y la leche ya deja de tener lo nutritivo que era los primeros 6 meses. Se recomienda inclusive que se lleve hasta los 2 años, pero las mamás tienen que ir a trabajar, las mamás tienen que... Si no saben cómo almacenar la leche, no hay quien se las dé. Entonces, por eso es que básicamente entre 2 y 4 años, que dependen exclusivamente de la atención de un adulto, son los que fallecen y se desnutren. Un niño desnutrido es un niño inmunosuprimido, porque su sistema inmunológico no funciona adecuadamente y cualquier enfermedad leve en un niño sano es grave y hasta mortal en un niño desnutrido. Vamos a hacer una pausa en nuestra entrevista. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. Estamos utilizando el día de hoy la etiqueta numeral Soluciones Salud. Numeral Soluciones Salud. Estamos hablando sobre la situación médico infantil en nuestro país. A la pausa y ya regresamos. Camina, se sienta, hacen una regresión por la situación de enfermedad que está. Eso es lo que se ve a nivel mundial. Pero en Venezuela, además de eso, el niño que llega, que además no va a comer lo que la mamá le daba normalmente en su casa, de hecho no están comiendo en los hospitales porque hay un déficit de un 65% de funcionamiento de los servicios de nutrición en los hospitales. En el Hospital Niño tenemos año y medio que estamos recibiendo 200 sopas semanales de una fundación que se unieron, gente de la sociedad civil para ayudarnos porque los niños no tienen comida suficiente, porque no llegan los insumos, porque así como hay un déficit a nivel público para nosotros que tenemos que hacer cola o no conseguimos los medicamentos, lo mismo sucede en los hospitales. Pero ahí es responsabilidad del Estado venezolano. Entonces el niño que llega enfermo, que de paso viene desnutrido por la condición, termina de desnutrirse en el hospital y en el hospital tiene el agravante que cualquier infección de los demás pacientes que están en el área los puede agarrar ese muchacho.
Entonces, ¿cuál es el debe ser? Que tiene que haber una comida que debe desayuno, almuerzo y cena. Ojo, y no solamente desayuno, almuerzo y cena, sino que hay pacientes especiales, los niños diabéticos, los niños nefrópatas, los niños con déficit de enfermedad metabólica, necesitan dietas especiales, no solamente comer, sino que tienen que comer cosas específicas, una dieta hecha entre el médico y el nutricionista del hospital para que ese niño pueda sacar adelante su potencialidad y superar ese trance que está pasando. Y parte de las consecuencias también son algunas enfermedades metabólicas que nos comentaba también el doctor Carlos Trapani, que han tenido cifras y tienen un importante estudio desde SECODAP sobre esto. Bueno, hemos dado acompañamiento a algunas madres del Hospital Materno Infantil de Caricuao, ¿no? Especialmente a aquellas familias que tienen niños con enfermedades metabólicas y de crecimiento. Ellos requieren fórmulas especiales que en los actuales momentos no las tienen. Sin las fórmulas ellos presentan cuadros de desnutrición y fallecen, ¿no? Tenemos un caso de una niña donde le queda lata y media. Entonces esperamos que el ministerio, bueno, consiga los productos antes de que esa niña se quede sin fórmula, ¿no? Porque entra en cuadro de 6 años, entra en cuadro de desnutrición y va a fallecer. Inevitablemente, sin sus medicamentos completos y sin su fórmula, la niña va a fallecer. Además, bueno, tiene una deficiencia renal asociada que requiere unos antioxidantes. Entonces es una situación muy compleja. Nosotros también alertamos no solo a los niños que ingieren alimentos orales, ¿no? Sino la alimentación parenteral, claro, los que tienen sondas nasogástricas. Y hay una cantidad de particularidades donde el hospital, ni el hospital ni cualquier otro está logrando cumplir a cabalidad. No hay criterios nutricionales, no se están respetando los protocolos de alimentación. Entonces, y es una responsabilidad única y exclusivamente del Estado la alimentación dentro de los centros de salud. Y no solo se afecta al paciente, porque también encontramos que las madres que acompañan a estos niños tampoco comen. Y también hemos encontrado casos de adolescentes embarazadas que han ido a consulta y llevan 2 hasta 3 días sin comer. Entonces, esa es una realidad que está ahí, está palpable, por eso nosotros insistimos en la crisis humanitaria compleja. Tenemos niñas también teniendo niños, doctor. Adolescentes. Somos Venezuela actualmente el primer país en Latinoamérica en embarazo en adolescentes, en el 80% no deseado, porque las niñas, como no tienen proyecto de vida, dependiendo de la situación social en la que vivimos, entonces para ellas un proyecto de vida es, si salgo embarazada, adolescente, me dan dinero, me dan una casa y yo salgo del rancho. Pero de una vez que yo tengo esa casa, ¿cómo la mantengo si no tengo trabajo? ¿Cómo mantengo a ese niño si no tengo pañales, no tengo fórmula, no tengo comida? Entonces es una cosa muy compleja, muy triste, porque como tú ves, son niñas que tienen niños, son niñas que no han terminado de crecer, no tienen el desarrollo ni psicológico ni físico para tener un niño, por eso estamos teniendo más recién nacidos prematuros, más recién nacidos inclusive ya desnutridos en útero, que ahí la cosa se complica, porque lo que usted no crece en el periodo adecuado no lo va a recuperar. Usted puede tener un niño desnutrido in útero o después que nació y después con el tiempo que ya la desnutrición se instaló, usted lo lleva a un supermercado y le permite comerse el supermercado, va a comer, pero no va a recuperar la talla ni la capacidad intelectual que pudo haber tenido previo a eso. La situación en neonatales también es complicada, pues es lamentable, también hemos visto en algunos titulares de medios de comunicación y denuncias que han hecho algunos funcionarios, o bueno, funcionarios no, dirigentes políticos sobre pues la situación con neonatos en varios estados del país. Uno de ellos Zulia, otros estados Sucre, Carabobo, Monagas son de los primeros en primera fila en cuanto a mortalidad neonatal. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Están llegando muchas adolescentes con ya niños prematuros. Un niño prematuro necesita una unidad de terapia intensiva, que las hay pero no están dotadas, salvo algunas excepciones como el Hospital Pérez Carreño, algún otro hospital, sobre todo del Instituto Nacional de Seguros Sociales, pero no hay suficientes especialistas en el área. Entonces están tratando de graduar especialistas en el área sin tener las competencias, en cursos express. Tú no puedes manejar la salud en Venezuela con cursos express, porque para eso a nivel mundial tú tienes que cumplir una serie de pasos, una serie de años para formar. Entonces, y cuando están en terapia intensiva, cuando logran cupo, no hay los antibióticos, no hay los equipos para que el niño se ventile o respire. Entonces es una serie de eslabones que se van uniendo y el resultado es la mortalidad neonatal, que no se ha logrado bajar. Logró bajarse un poco en el año 2012-2013, pero volvió a ascender y por supuesto nunca cumplimos las metas del milenio. Desde SECODAP, ¿cuál ha sido el acompañamiento? A la familia hemos intentado, uno, que no pierdan la esperanza, que a pesar de las dificultades que están viviendo, es importante la denuncia, que es importante la organización, que es importante identificar quién es el responsable y qué funcionarios son los que tienen que dar la cara frente a las problemáticas de la familia. También hemos insistido en las redes de solidaridad, las redes de apoyo, pero no podemos tener una salud pobre para los pobres.
Ahí el mandato es que la sociedad se active, movilice, denuncie y exija que las autoridades cumplan con los estándares que están en la ley. No estamos pidiendo un favor, no estamos pidiendo un regalo, es un derecho que está en la ley y así tenemos que asumirlo y exigirlo. ¿Cómo debe ser la atención médico-infantil según los estándares internacionales, doctor? Sí. Antes de responder esta pregunta, un comentario extra en lo que dice el doctor Carlos Trapani. En la ley y en la LOGNA está descrito que el niño y la familia tienen el derecho de protestar cuando no les dan la atención adecuada. Pero ¿qué está sucediendo en los hospitales? Con las milicias que metieron en los hospitales, amedrentan a esa familia porque nos lo dicen, los amedrentan inclusive de muerte, o que no te vamos a dar el CLAP, te vamos a dar la casa si la tiene. Entonces esa familia se queda callada y no puede expresar la necesidad que tienen de que su hijo sea atendido adecuadamente. Ojo, y reconocen la atención que le damos en los hospitales, los médicos y todo el personal de salud, pero también reconocen que estamos de manos atadas al no tener los medicamentos ni los equipos para su diagnóstico. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cuál debe ser la atención óptima? Como dice Carlos, no puede haber una atención para niños ricos y para niños pobres. Tiene que ser igual. Entonces el Estado debe, primero, desde que el niño llega al hospital, tengo que asegurarle no solamente la cama, tengo que asegurarle ropa, lo que es cobijas, sábanas, toallas, que eso lo tiene que llevar el familiar. Y después que lo llevan no tienen dónde lavarlo, tienen que lavarlo en los lavamanos y guindarlo en las ventanas porque no hay un lugar donde puedan hacer ese servicio. Tengo que darle los medicamentos en la forma oportuna. ¿Qué sucede con los niños con problemas de cáncer, con problemas de diabetes, problemas de HIV, que no les está llegando los medicamentos y se están quedando en el camino una cantidad de niños que pudieran sobrevivir y tener una mejor expectativa de vida? No le puedo hacer diagnóstico adecuado y rápido, no tengo tomógrafo, no tengo resonador. Entonces un niño con un tumor de algún tipo que necesito ese método diagnóstico, se va trazando el tratamiento mientras yo no tenga el estudio. Si le hago una biopsia, no hay dónde hacer, no hay reactivos para hacer qué tipo de tumor, porque depende del tipo de tumor o el tipo de leucemia, yo le voy a dar un tratamiento. Entonces todo eso es el deber ser, que yo tenga en los hospitales públicos como en los privados, el médico, los equipos, los medios, los antibióticos, los tratamientos para que pueda hacer una atención adecuada. Tenemos que hacer una pausa y yo quiero justamente antes de irme a la pauta citar una reseña que hacía el diario El Nacional, es de un titular del 4 de agosto. Decía que más de 100 niños mueren en Hospital de los Andes, esto es en área neonatal. Un titular del diario El Nacional del 4 de agosto. Lamentable estas cifras que pues estamos dando a conocer el día de hoy acá en Soluciones sobre la atención médico infantil. Más adelante, la situación de vacunas. Además, cuáles son las indispensables, quiénes deben garantizarlas y cómo estamos en este momento en el país en cuanto a la vacuna. Ya volvemos. Enfermes de una enfermedad susceptible de ser prevenida por vacuna. Hace muchos años, cuando yo era joven, decían, no, el niño tiene lechina, llévalo para que la vecina, el hermano, para que le pegue, para que le dé. ¿Por qué le va a dar si usted lo puede evitar? A medida que la ciencia ha evolucionado, pues tenemos vacunas que se van poniendo en etapa neonatal, a los 2, a los 4, a los 6 meses, luego al año, y así se van haciendo un esquema completo de vacunación. Ese es el deber ser. El Ministerio Popular para la Salud tiene un programa ampliado de inmunizaciones que tiene más o menos protección para 16 enfermedades, y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que cada año también actualizamos el esquema ideal del niño venezolano, debería tener, según nuestro esquema, para 19 enfermedades. Pero bueno, ahí vamos llevando la carga, tratamos de convencer al ministerio de que tiene que incluir algunas vacunas, retirar otras, para que sea efectivo. Y ahora, ¿cómo estamos? Estamos muy mal, porque en Venezuela, con la salida de las empresas que traían las vacunas, entonces se quedó un gran número de niños sin vacunar. El pediatra privado en Venezuela, más o menos vacunábamos el 30-40% de la población infantil. Como ya no estamos poniendo vacunas casi ningún pediatra porque no están llegando al país, ese 30-40% tiene que migrar obligatoriamente al sistema público de salud. Cuando llega al sistema público de salud, que ya era insuficiente para la cantidad que atendía, ahora con este contingente que se le anexa, mucho peor. Entonces, las vacunas que ya eran aprobadas por la OMS con certificación de que una vacuna para poder ser aprobada tiene que tener una fase, 4 fases, y después dice, sí, está autorizada para aplicarla en humanos. Estamos recibiendo vacunas de la India, como la pentavalente, estamos recibiendo vacunas de Cuba, y que no tienen certificación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces la mano nos pregunta, ¿todas esas vacunas son confiables? No sabemos, pero es lo que hay.
Entonces el asunto es que están llegando vacunas no con una calidad certificada y tampoco en cantidad. ¿Cómo debe hacerse esa certificación de esa vacuna? Eso lo hace la Organización Mundial de la Salud a través de oficinas panamericanas de salud en cada país. Y como son empresas transnacionales muy importantes, mandan todos los estudios, todas las pruebas, las reacciones, se estudian y después que la OMS dice la fase 1, 2, 3, 4, da la aprobación. Así es como funciona el mundo real. Pero al no tenerla, entonces están importando vacunas de calidad dudosa, como la India. ¿Por qué no tienen certificación de la OMS? Nadie sabe. Entonces, antes uno estaba seguro porque eran vacunas que tú podías leer el lote, donde vienen, todo. En las vacunas que están llegando al país, no. Entonces, las mamás angustiadas dicen, bueno, señora, pero es lo que hay que ponérsela. Ahí radica el problema. ¿Ha recibido denuncias Secodap en cuanto al tema de vacunas? Sobre todo en 3 tipos de vacunas específicas, neumococo, varicela y VPH. A pesar que la vacuna VPH no forma parte del esquema de inmunización, hay un repunte de enfermedades de transmisión sexual producto de VPH. También hemos encontrado casos de reventa de vacunas. También las vacunas se están vendiendo dolarizadas. Entonces, bueno, ahí estamos vulnerando el derecho a la vacunación que tiene el niño. El Estado tiene que garantizar el suministro oportuno de acuerdo al esquema de inmunización. Y ese esquema no está escrito en piedra. Ese esquema tiene que revisarse y actualizarse en base a los parámetros de la OMS y las orientaciones que ha hecho la Sociedad de Puericultura y Pediatría. ¿Cómo debe hacerse o quiénes deben hacer esa actualización del esquema de inmunización? El esquema de actualización del Ministerio Popular es responsabilidad del Ministerio Popular, pero para eso estamos las sociedades científicas, para servir de apoyo, como la Sociedad de Infectología, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Nosotros hacemos nuestro esquema anual con nuestros expertos en vacunas, con infectólogos y lo publicamos. Entonces la mamá sabe, este es el esquema original que debería tener, este es el esquema del ministerio. La última vez que el ministerio nos llamó fue en el año 2016 para la actualización del esquema del programa ampliado de inmunizaciones. Tuvimos la Sociedad de Pediatría, estuvo la Sociedad de Infectología y la gente del ministerio. Bueno, ahí discutimos varios temas, que por qué sacar una, por qué meter otra, por qué es conveniente tal y cual. Cuando llegamos el último día, después de 3 días de reunión, para ver cuál fue el esquema que se aprobó, las sugerencias que hicimos las sociedades científicas no fueron tomadas en cuenta. Por ejemplo, la vacuna del VPH, la del virus papiloma humano, que en todos los países, inclusive Haití, se está colocando desde los 9 años hasta los 27 años a las niñas. En Uruguay ya se les pone a los niños, porque tú proteges a las niñas y con quién se va a acostar. Entonces hay que proteger a ambos. En Venezuela no se aprobó y la razón fue porque no tenían dinero. Y si lo publicábamos en el esquema, la gente iba a pelear. Esa fue la razón técnica para no incluir el esquema. Y la vacuna está aprobada a nivel mundial. Del neumococo, que está aprobada desde hace como 5 años, no la compran porque es muy cara. La BCG para los niños que se le debe poner en el primer mes contra la tuberculosis tampoco está llegando en cantidad suficiente. Hepatitis B, que en Venezuela no se hace serología para la mujer embarazada, la norma es ponerle a todos los niños en las primeras 6 horas la vacuna de la hepatitis B, tampoco la hay en cantidad. Entonces están saliendo los niños en las maternidades sin los primeros refuerzos, las primeras necesidades de vacunas que les tocan. Hacemos una pausa acá en Soluciones. En la próxima parte vamos a tocar el tema del estado Bolívar, porque recientemente hubo una situación con inundaciones en esa entidad. Además, pues es un país donde el clima está bastante extraño y las lluvias también afectan y producen algunas enfermedades. En el oriente del país es una parte de Venezuela que más ha sido afectada por las lluvias. ¿Qué enfermedades trae esto y cómo estamos en esos estados para la atención médico-infantil? El tema que estamos tratando el día de hoy en Soluciones, y además que yo no quiero dejar pasar de lado, y lo voy a decir en todos los bloques, es un derecho humano y que debe ser garantizado. Vamos a hacer una pausa, los dejamos con la buena nota. Ya regresamos. Con los niños con cáncer tenemos un gran déficit de los medicamentos, más o menos un 25 a 30% de medicamentos con cáncer, de acuerdo a las cifras que maneja el Hospital de Niños, que no están llegando. Entonces al niño con cáncer, que son patrones internacionales de protocolo, tienes que darle A, B y C dependiendo del cáncer. Hay que decirle además, el A y B y C no hay, le vamos a dar D, E y F. Son buenos, no son tan buenos. Entonces ese es el problema. Entonces la posibilidad de que ese niño sobreviva a esa patología se está cortando al no tener los medicamentos adecuados. Los niños nefrópatas los operamos.
cuando hay quirófano. Ya el Sistema Nacional de Trasplantes está prácticamente abolido. Entonces no hay para poner el trasplante a un niño renal, que es lo que más que se hace acá. Los que tuvieron la suerte de tener el trasplante, ahora no hay los medicamentos para evitar el rechazo. Cuando van a diálisis se contaminan con la máquina, que no han hecho el trabajo adecuado. Si se contaminan, tengo que el antibiótico, no lo hay. Al final el paciente termina muriéndose. De hecho, meses pasados tuvimos 5 muertes en el hospital de niños. Los niños con HIV tampoco están llegando a los antirretrovirales. Y el problema del HIV, que tú no tienes opción de A, B y C, como a lo mejor en el cáncer. Si tú comienzas con A, B y C y C los cambia, ese muchachito va a hacer resistencia y no va a sobrevivir la enfermedad o la condición. Entonces, esa es la situación terrible que estamos viviendo. Hemos hecho llamados como sociedades científicas, como hospital, a los diferentes ministros, que llevamos 15 ministros en 18 años, y ninguno se ha abocado a dar una solución real a los problemas de la salud de los niños, niñas y adolescentes venezolanos. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación desde SECODAP? La situación de niños con cáncer y una falta de medicamentos de más de 25%. VIH, situación en vacunas, aumento o casos de niños con enfermedades que se habían erradicado en nuestro país. Bueno, los niños están pagando las consecuencias de las malas decisiones de los adultos. Al final, ellos son los más impactados por la crisis. Y una vez más, el llamado a poder activar mecanismos de cooperación internacional. Está reconocido en la propia Constitución, está reconocido en la LOGNA. Las familias no pueden esperar. El niño necesita el medicamento, lo necesita hoy. Ya mañana es tarde para ese niño. Ahí el llamado es a protegerlos, son prioridad y deben ser prioridad en contextos de crisis. Doctor, ¿cuántos hospitales hay en el país para atención exclusiva a niños? Hospitales pediátricos como tal solamente hay 6. Todos los hospitales generales que ven los adultos y niños tienen un servicio de pediatría, pero hospital pediátrico solamente hay 6. Está en el Zulia, en Maracaibo, está el Hospital de Niños de Caracas, el Hospital Pediátrico Elías Toro, está el Hospital de Niños de Anzoátegui, el de Yaracuy, hay uno en Ciudad Bolívar. Solamente hay 6 y deberían haber al menos uno por estado, sin decirte que en las ciudades más importantes tendría que haber, pero por lo menos nos conformaríamos con uno. Por lo menos el hospital donde la doctora que escribió, la doctora Milena Jaimes, que es nuestra alumna del Hospital de Niños, que hace una labor excelente en Barquisimeto, eso no es un hospital pediátrico, eso es un servicio de pediatría, lo que pasa es que tiene un anexo. Entonces se ve como pero realmente es el hospital grande de allá, claro. el Antonio María Pineda. El Hospital de Niños, que también lo llaman Hospital de Niños en Barcelona, no es un hospital de niños, es un anexo del Hospital General. Lo que pasa es que como tiene un edificio como independiente, lo llaman, pero no es Hospital de Niños como tal. Porque los niños necesitan una estructura distinta al hospital de adultos, una organigrama un tanto distinto, porque es una cosa especial. El niño se hospitaliza y se hospitaliza la mamá. El adulto se puede quedar solo, por el niño. Entonces no hemos pensado a través de los años que al hospitalizar a un niño hospitalizamos el binomio madre-hijo. Entonces las madres duermen en el suelo, no tienen dónde comer ni cómo comer, sobre todo las que vienen a Caracas, que vienen del interior, que escasamente les alcanza el dinero para venirse para acá. ¿Y dónde comen? Antes le dábamos comida en el hospital de niños porque teníamos servicio de cocina. Hoy día, como estamos dependiendo de la caridad ajena, las mamás ni siquiera. Nos comenta rapidito por acá, Sora Dalugo dice: mi nieta nació baja de peso a pesar de tener un control prenatal estricto, tiene 18 meses y no pronuncia ni una palabra con claridad. ¿Tiene que ver con su bajo peso al nacer, doctor? Podría ayudar a esa condición el bajo peso al nacer, pero si ha tenido buen control, tuvo lactancia materna, eso puede superarse. Hay que revisar el entorno familiar, quién cuida a esa niña, si está mucho tiempo sola. Entonces, porque el lenguaje se aprende por imitación. O sea, si yo no oigo muchos adultos hablando, o hermanitos si no tengo, yo voy a tardar más. Pero 18 meses todavía está en el rango de acuerdo a la escala de Denver para estar dentro de lo normal de que ella puede desarrollar esa capacidad. Soluciones, ya para terminar. Priorizar a los niños en la crisis. Doctor. Que tomen conciencia en los entes gubernamentales de que los niños tienen el derecho y ellos el deber de atenderlos prioritariamente. Agradecidos con nuestros invitados el día de hoy, Uniades Urbina Medina, médico, presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría, también el doctor Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP. Gracias por habernos acompañado el día de hoy a tratar este tema tan interesante, tan importante y pues lamentable. En nuestro país, la situación de atención médico-infantil para nuestros niños. Además, la atención médico-infantil debe ser, o la atención médica, es un derecho humano que está en nuestra Constitución, que están en nuestras leyes y que debe ser garantizado, señores.
debe ser garantizado. Es un derecho humano la atención a nuestros niños. Nosotros despedimos el programa de hoy. Yo voy a leer este mensaje que nos hace llegar Jocelyn Salazar. Dice: los derechos de los niños son los más violados. No hay vacunas, no hay fórmulas, no hay medicinas y la madre hace milagros. Despedimos nuestro programa Soluciones por el día de hoy. Gracias por su atención y por acompañarnos a través de nuestras redes sociales como siempre. Recuerden, @solucionesgb. El día de hoy estuvimos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Salud. Mañana con otro tema. Espero nos acompañen también. Chao, chao, que tengan un bonito día.